O Rei Pelé ha fallecido hoy, 29 de diciembre, y recordamos su figura y su importancia hoy en el canal. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que no apetece hacer porque realmente significa decir adiós a una de las grandes leyendas de este deporte que amamos, a una de las grandes leyendas de este fútbol que nos da alegrías, que nos da elementos y referencias por doquier y que también nos quita y nos hace despedirnos de jugadores tan emblemáticos, de futbolistas que van dejándonos. Ya lo vivimos con Maradona, lo hemos vivido con Cruyff. Estos últimos años realmente hemos tenido que despedir a muchas grandes figuras y lo cierto es que Pelé quizá es una que ya llevábamos tiempo sabiendo que su estado de salud estaba muy delicado, que estaba sufriendo mucho, que estaba apoyando incluso a la selección desde esa habitación de hospital. A principios de diciembre el propio Pelé era el que tuiteaba y apoyaba a los suyos desde el hospital, ya muy débil, muy debilitado. La familia incluso ya había comunicado que no estaba respondiendo al tratamiento y eso obviamente ha complicado mucho sus últimos días. Llevaba ya tiempo en cuidados paliativos, no ha podido más, no ha podido decir o recibir el 2023 y Pelé ha fallecido el 29 de diciembre de 2022. Una muerte que obviamente nos obliga a hablar de la figura de Edson Arantes do Nascimento. Yo entiendo que muchas veces, y para muchos de los que hablo hoy aquí, incluido para mí, Pelé es una figura lejana. Pelé es una figura muy difícil de poder valorar en consecuencia, porque no lo hemos visto en directo. Es imposible que lo hayamos visto en directo muchos de nosotros, pero creo que acercándonos a su figura y al valor que se le ha dado a lo largo de la historia del fútbol, podemos entender lo importante que es valorar lo que ha sido Pelé. Lo que ha sido Pelé no solo para Brasil, que ha sido importantísimo, luego hablaremos de sus cifras en general, pero creo que ir a la particularidad y entender un poco lo importante que fue para su país, sobre todo en la historia de los mundiales, es entender también la figura y la trascendencia que ha ido cogiendo Edson Arantes do Nascimento en su país y la relevancia que ha tenido también de cara a la FIFA, ¿no? Como emblema, como jugador perfecto para transformar en símbolo del fútbol, más allá de Brasil, y creo que realmente es un poco lo que nos conduce a hablar de la figura de un futbolista que surge en Santos, que surge con muy poquitos años, que con 17 años consigue jugar en la selección brasileña con esa habilidad y con esa capacidad de dominar en los encuentros mundialistas para acercar a Brasil a un título de la Copa del Mundo en 1958 que realmente se les había resistido muchísimo y que obviamente coge una trascendencia especial y que yo creo que también define un poco lo que es la trayectoria de Edson Arantes do Nascimento, de lo que es la trayectoria de este jugador de Pelé. Es cierto, como digo, que ya llevábamos un tiempo escuchando, ¿no? Leyendo información sobre cómo estaba Pelé, sobre cómo había vivido las últimas semanas, los últimos meses, y realmente esa información negativa, ¿no? Que nos llegaba sobre cómo estaba reaccionando al tratamiento del cáncer, de cómo estaba reaccionando un poco a los tratamientos que se le estaban administrando para mejorar su calidad de vida, para mejorar su situación de salud, que ya llevaba años siendo delicada. Realmente ya nos anticipaban que podía estar cerca su fallecimiento, o que nos dejara, como ha sido al final el caso. Realmente hablar de Pelé en estos términos es realmente duro. Creo que hay una fácil comparación, ¿no? con el momento en el que Diego Armando Maradona nos deja, y realmente a muchos aficionados al fútbol que no vivimos la intensidad con la que se vive en Argentina o Brasil el tener un ídolo de estas características, realmente también nos afecta, y creo que eso es algo que marca precisamente la importancia de estos símbolos. Hoy nos toca hablar de Pelé, hoy nos toca hablar de un futbolista que tiene poca comparación con respecto a los demás. Hay muchas veces que cuando hablamos de Pelé con respecto a
al resto de la historia, es fácil caer en el hecho de hablar del mejor futbolista de la historia. Es fácil hablar del hecho de que estaría siempre situado entre los 3 mejores, si no entre los 2 mejores futbolistas de la historia. Y esto lo empuja el hecho de que ha sido un futbolista que ha representado tan bien la capacidad de ser diferente, la habilidad suma en todas las áreas del juego. Era un futbolista que driblaba, era un futbolista que marcaba, era un futbolista que asistía, era un futbolista potente, pero también rápido, también habilidoso, que tenía esa capacidad para ser consecuente en el juego, pragmático, y a la vez era un espectáculo maravilloso poder ver lo que era capaz de hacer en un campo de fútbol. No lo hemos visto en directo muchos de los que estamos aquí, pero sí que hemos tenido la oportunidad de ver vídeos. Yo he visto partidos completos de Pelé y lo cierto es que es un jugador que trasciende toda lógica, trasciende todo lo que podemos llegar a ver o entender de lo que es el fútbol y de lo que realmente podemos esperar de un futbolista, de un solo futbolista en un deporte de equipo con 11 jugadores como es este deporte que tanto amamos, que tanto amó Pelé y que tanto hizo por hacer crecer. Tenemos en pantalla precisamente los números oficiales de lo que es su paso por Santos, un club que no abandonó jamás, salvo en la última etapa de su carrera. Él debuta apenas con 16 años y se va en 1975. Él realmente está gran parte de su carrera, prácticamente toda su carrera competitiva dentro de Santos, incluso mucho después de ser ya un jugador muy veterano, con menos rendimiento, con menos capacidad, es cuando abandona Santos. Hay mucha gente que critica que Pelé no saliera de Brasil, pero realmente Pelé era el jugador mejor pagado probablemente de los grandes equipos del mundo. Es cierto que el propio gobierno brasileño ponía dinero para que Pelé no saliera de Santos y no saliera de la realidad competitiva brasileña. Estamos hablando de una época en la que Brasil y los equipos brasileños eran muy competitivos incluso a nivel europeo. No es algo que se pueda comparar hoy por hoy a lo que entendemos muchas veces del fútbol brasileño o del rendimiento que pueden dar equipos de América, ¿no? Yo creo que esta época, los 50, los 60, incluso ya los 70, lo hemos visto también en los 90, incluso con Tele Santana, ese Sao Paulo, ¿no? Yo creo que muchas veces se mira con cierto prejuicio el fútbol sudamericano, el fútbol brasileño, el fútbol argentino. Creo que es un error. Y en este caso hablar de Pelé y hablar de ese Santos es hablar probablemente del mejor equipo del mundo, uno de los grandes equipos de la historia del fútbol, un equipo que se enfrentó a equipos europeos recurrentemente, que no era un equipo que le hiciera ascos a competir de tú a tú con los grandes equipos europeos y que obviamente muchos tentaban a Pelé, muchos tentaban la posibilidad de llevarse al gran astro brasileño que había acercado a Brasil por primera vez a su mundial, pero Pelé tenía la capacidad de decir que no porque realmente igualaban esas ofertas. El Real Madrid incluso estuvo muy detrás de poder adquirir a Pelé, no lo hizo y bueno, eso obviamente es producto de cómo era la relación de Pelé con Santos, la importancia que tenía dentro del fútbol brasileño. Creo que realmente eso es algo que explica precisamente también su estadística en el Santos, ¿no? En todas esas temporadas, 661 partidos, 643 goles, es una auténtica pasada, casi gol por partido, es increíble. Y bueno, creo que al final es el club de su vida, el club que realmente siempre sintió dentro de su corazón, el club que le dio absolutamente todo como futbolista, un club que vio nacer el talento de Pelé y que luego más tarde, como todos sabéis, vio nacer también el talento de Neymar, un ídolo recurrente en el Brasil del hoy, que nació en el gran equipo en el que vio nacer al propio Pelé. Hay que decir que sí que tuvo una etapa fuera de Brasil, tuvo una etapa en Estados Unidos, en la NASL, una competición liguera, antes de la llegada de las franquicias en los años 90, empezó su carrera, su periplo para intentar popularizar el fútbol en Estados Unidos. Uno de ellos fue precisamente Pelé, sus temporadas, si no me equivoco, 3-4 temporadas en el Cosmos, un equipo por el que pasaría después Raúl González Blanco, sin ir más lejos. También compartió equipo con Beckenbauer. 64 partidos jugados, 37 goles, también cifras muy importantes. En la última época de su carrera, ya muy mayor,
a partir del año 75, como digo. Y bueno, quizá llegamos a lo que es la importancia suma de Pelé dentro de la selección. Un jugador que pasó por diversas etapas dentro del combinado nacional, dentro de la selección. Primero cuestionado. Hay que decir que, bueno, tengo un artículo en Panenka hablando precisamente de las prácticas que llevaban a cabo en el equipo brasileño antes del Mundial del 58, hablando de Garrincha, hablando de Pelé, hablando de la desconfianza que existía con respecto al tipo de fútbol que promocionaban jugadores más estéticos, más habilidosos, un tipo de fútbol que realmente después terminó imperando dentro de Brasil, que formó, que transformó ese fútbol que no había ganado nada, que no competía realmente en los mundiales, que había estado cerca en el 54, en ese partido que pierden finalmente contra la Hungría del Arani Shapat, del equipo de oro, que luego perdería con Alemania, y en 1950 ese terrible, dolorosísimo partido en Maracaná, el Maracanazo contra Uruguay, esa final vivida ante más de 100.000 personas dentro de un estadio que lloró la pérdida de Brasil, y que obviamente ya venía, ¿no? Con esa sensación de que era un equipo grandísimo, de que era un equipo que hacía un juego que no hacía nadie, pero que no conseguía el Mundial. Y tenía que llegar Pelé, tenía que llegar un muchacho de 17 años a mejorar la capacidad de un equipo brasileño que de por sí era un equipo grandísimo, era un equipo con muchísimo talento, con muchísimos jugadores importantes, pero que tenía su figura esencial en un muchacho de apenas 17 años, como digo, un muchacho que se llamaba Edson Arantes y que terminó siendo para todos Pelé o rey del fútbol, un futbolista que consiguió en la selección 92 partidos, 77 goles, es algo brutal, también unas cifras muy relevantes, que como todos sabemos consiguió 3 mundiales con la selección, esa cita en 1958, después de las 2 derrotas dolorosas en el 50 y en el 54. En el 54 fue semifinalista y en el 50 perdió en la final, como ya hemos dicho. En Suecia fue cuando realmente consiguieron ese primer mundial, ese primer entorchado dentro de la historia de los mundiales. En 1962 Pelé se lesionó en el segundo partido si no me equivoco, se lesiona en el segundo partido y tiene que ser sustituido, ya no juega en todo el mundial, es Garrincha el que tira un poquito del carro, del autobús, y que, bueno, a pesar de eso consigue ese mundial del 62, y que en 1970, después de que tuviera ciertos roces, ciertos problemas con Saldaña, el seleccionador, termina siendo Zagallo el que lo convoca para México 70, ese mundial del que vemos precisamente esta fotografía que documenta las estadísticas, ese México 70 que también fundamentó uno de los grandes equipos de la historia del fútbol, ese Brasil del 70 que realmente incorpora lo que es el tercer título de Pelé. Jugó 4 mundiales, en 1966 también estuvo dentro de ese mundial que terminó llevándose Inglaterra, jugó 14 partidos en los mundiales y 12 goles entre todas sus participaciones, 12 goles en 14 partidos dentro de los mundiales. Es una auténtica salvajada, un futbolista particularmente habilidoso, un futbolista que fue evolucionando, que no se quedó estático. De hecho, en 1970 era un jugador muy alejado de lo que era precisamente en 1958, ya era un futbolista que para mí no fue el mejor de Brasil en ese mundial, pero que sí que daba el contexto y sobre todo acercaba a la selección a seguir compitiendo y a que la afición fuera en bloque con este equipo que terminó liderando el Lobo Zagallo. Y bueno, quería compartir también un poquito lo que otros grandes futbolistas opinaban sobre Pelé, sobre lo que era su figura, sobre lo que era trascendentalmente este grandísimo delantero de la historia del fútbol, este grandísimo futbolista que sin duda está entre los 3 mejores de la historia de este deporte. Es el jugador más completo que jamás he visto, esto lo dice Franz Beckenbauer, que no solo fue un gran rival dentro del periodo competitivo de Pelé, sino que también llegó a ser compañero en el Cosmos. Así que, bueno, Franz Beckenbauer, un futbolista también espectacular, como todos sabemos, un futbolista que compartió muy poquito esos días de fútbol con Pelé, pero que sí que pudo compartir muchas veces a Pelé como rival, que obviamente tiene una opinión certera y mucho más cercana de la que podemos tener los que solo lo hemos visto a través de vídeos.
A veces siento que el fútbol se inventó para este jugador mágico. Esto lo dice Bobby Charlton, también rival de Pelé en 1966, rival de Pelé en otras citas mundiales en 1962, sin ir más lejos, así que es importante también citarlo. Johan Cruyff, Pelé, fue el único futbolista que sobrepasó los límites de la lógica. Esto es algo que creo que he dicho incluso a lo largo del vídeo, ¿no? Yo creo que Pelé es un futbolista que hacía cosas que no estaban inventadas en ese momento y que parecía imposible que un futbolista dominara tantísimas partes de lo que es este deporte, y realmente lo conseguía. Y bueno, finalmente me gustaría compartir esta reflexión. No quiero ser el rey Pelé, Pelé hubo solo uno y los demás venimos en segunda línea. Esto lo dijo Diego Armando Maradona, una personalidad compleja, un jugador que siempre rivalizó muchísimo con Pelé, sobre todo después del Mundial de 1986. Es cierto que se amargó un poquito más la relación entre Maradona y Pelé y lo que era esa competencia por ser el mejor jugador de la historia en ese momento, y que en 1979 tuvieron un encuentro precioso en el que ambos compartieron un rato de charla. Ambos compartieron el respeto mutuo que se tenían y sobre todo la forma de ver lo importantes que eran como futbolistas el uno y el otro, argentino y brasileño, brasileño y argentino, el amor que se profesaron en intimidad al menos, y lo que muchas veces se dedicaban en público realmente no describía la relación de respeto total y de amor por el fútbol que sentían estos dos futbolistas que ya hoy nos han dejado para siempre. Dos futbolistas que han construido cada uno a su manera un relato particular, dos futbolistas que realmente, a pesar de lo doloroso que es, pues han tenido que despedirse del mundo y no lo harán jamás de la historia de este deporte y no lo harán jamás de nuestros corazones. Como aficionados al fútbol realmente tenemos que recordarlos, tenemos que amarlos. Y bueno, quiero despedirme con esta fotografía, una fotografía que a mí me parece preciosa, que describe perfectamente lo que era el amor de Edson Arantes do Nascimento, de lo que era el amor de Pelé por este deporte, por este balón, ese balón que le regaló momentos maravillosos, ese balón con el que él regaló momentos maravillosos no solo a sus contemporáneos, no solo a los aficionados que lo vieron en directo, no solo a los que lo hemos visto después por la televisión, sino también al fútbol, al deporte que amó en vida y el deporte que lo recordará siempre ahora que nos ha dejado. Así que os despido ya con esta imagen, os despido dándos las gracias por el ver el vídeo, por apoyar el contenido y sobre todo por seguir amando este deporte, ese deporte que seguiremos disfrutando hoy ya sin Edson Arantes do Nascimento, sin Pelé, sin el gran o rey del fútbol.